de tu vida. No te vas a quitar la vida. ¿Por qué has pensado eso? Ese no es Dios. Vas a vivir, hija. Vas a vivir. Reprendo la muerte de tu vida. Vas a vivir. Reprendo los pensamientos de muerte en tu vida. Vive. Vive. Ora por ella. Vive. Libre. 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 Vamos, tócame. Levanten la alabanza, vamos. Vamos, alaben. Vamos, alábalo, levanta tu voz. De aquel lado de la pantalla, levanta tu voz. Alábalo. Levanta tu adoración, levanta tu voz. Dale gracias a Dios, dile: aquí estoy para alabarte. Tócame, límpiame. Dile: transfórmame, Dios, háblame. Tú eres el Todopoderoso. Te alabamos, Dios. Solo tú me tocas. Solo tú me limpias. El diablo no está tranquilo y te está atacando porque quiere destrozarte. Apártate. 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 El diablo no está quieto, te quiere destrozar. Pero no le des el derecho legal. Te quiere terminar. Apártate. Es la palabra que querías. Apártate. Es la palabra que le preguntaste a Dios. Apártate. 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 El poder de Dios viene para levantarte. Apártate. Oren por ella. Tócame. Y si hay alguien aquí que tiene alguien que está enfermo de la sangre, quiero orar por ti, por tu familiar, rápido. Si hay alguien aquí que tiene a alguien que está enfermo de la sangre, acérquese a la pantalla y pase aquí. Si alguien tiene a alguien enfermo de la sangre, en el nombre de Jesús, Padre Dios, tú eres todopoderoso y escucha las oraciones de tus hijos. A veces, Dios, lo hacemos en desesperación, no sabemos, pero tú escuchas. Yo oro, Dios, por estas personas que están orando por ese familiar de la sangre. Si es leucemia, si es lupus, si es VIH, si es algo, Dios, que tiene que ver alguien con algo, en el nombre de Jesús oro. En el nombre de Jesús oro por ti. Llévale esta oración, ora por tu familiar. Decláralo sano, decláralo libre. Él es tu sanador, Él es tu fuerza. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. El poder de Dios entra a tu familiar. Él es bueno. El rey mandó a Naamán a que el profeta lo sanara a través de la fe de una mujer que trabajaba con ellos, y la fe de ellos logró que este sirio sanara. Tu fe, tu fe, tu fe puede hacer cualquier cosa. 4 hombres bajaron un paralítico y Dios lo levantó. La fe de 4 hombres fue suficiente. La fe tuya, la fe tuya, la fe tuya, la fe tuya es suficiente. Si lo crees, es suficiente. En el nombre de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos, toca. Estamos aprendiendo la autoridad que debe de tener el ejército de Dios. Y le he venido enseñando que para tener autoridad en la guerra debemos de ser unidos. Diga, unidad. Diga, 2, la sangre de Cristo. ¿Qué debemos de tener? 3, diga, la palabra de Dios. ¿Qué debemos de tener? El poder de la palabra de Dios. ¿En dónde? En nuestra vida. Ya no quise pasar a la semana pasada al cuarto. ¿Está listo? ¿Está listo? Apunte. Nunca salir con la cabeza descubierta a la guerra. Nunca salir a la guerra con la cabeza descubierta. Si Dios me permite que yo le dé mi testimonio, lo que viví en la madrugada se lo voy a decir. Amén. Para mí esto es muy importante, lo que yo viví esta madrugada. Amén.
Porque Dios me confirma en qué situación nos ha puesto, en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. La autoridad que nos ha dado, amén. Pídale a Dios que me dé la oportunidad de yo testificarle, amén. Si no, será en alguno de estos días, pero usted pídale a Dios que me dé la oportunidad, amén. Yo obedezco. Yo tuve una experiencia, pocas he tenido como estas, y esta sobrepasó lo que he vivido en muchos años de ministerio. Nunca salir con la cabeza descubierta en la guerra. Efesios 2:2. Efesios 2:2. Su poder está aquí. Siento como Dios se está moviendo aquí. Cuando Él se mueve aguas, dile al de la, cuando Él se mueve aguas. Porque cuando se movía el Espíritu de Dios empezó a traer orden. Cuando bajaba un ángel, el que se metía sanaba, ¿verdad? Dios se mueve, dile, cuando Él sopló, las cosas pasaron. Efesios 2:2, ya lo tiene. Siento fuerte el poder de Dios. Yo creo que sí voy a acabar diciéndole lo que usted va a aprender. Dile, dice ahí 2:2 de Efesios, en los cuales anduviste en otro tiempo. Está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, que estuvieron antes en otro tiempo, lo que hacían antes, siguiendo la corriente de este mundo. La iglesia de Éfeso estaba haciendo otras cosas, seguía la corriente de este mundo. Dice, de acuerdo, conforme a la forma, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En quiénes opera? Les está hablando y les está testificando. Antes ustedes vivían así, hacían esto en el mundo, se movían de acuerdo a ese poder que tenía el príncipe del aire, una potestad. Ese era un espíritu de desobediencia que operaba ¿en quién? ¿En los hijos de qué? ¿En dónde opera esos demonios? ¿En los hijos de qué? ¿En dónde opera? En los hijos de desobediencia. Habla del príncipe de la potestad del aire que gobierna sobre los hijos desobedientes. Escúcheme bien. Yo le voy a hablar de no salir con la cabeza descubierta en la guerra, amén. Así que apunte ahí, los creyentes o hijos que no tienen ninguna cobertura espiritual le llaman la atención al enemigo. Lo repito, los hijos creyentes que no tienen ninguna cobertura espiritual le llaman la atención al enemigo. La gente que no tiene ninguna cobertura, que no está cubierto, cobijado, tapado, protegido, le llaman la atención al enemigo. ¿Por qué le llaman la atención? Dígame, porque son presas fáciles de atacarlos y destruirlos. ¿Por qué le llaman la atención? Porque no hay quien los proteja. Porque no hay quien se pare a la brecha por ellos. Por eso les decía el apóstol, antes ustedes estaban en el mundo, eran desobedientes y estaban bajo una autoridad que era el príncipe de la potestad del aire. Estaban antes, pero hay gente que ha estado en el reino y por desobediente se han regresado bajo esa autoridad y el diablo los tiene. Le voy a dar algunos ejemplos. ¿Está listo? Le enseñé que para la guerra espiritual usted tiene que tener cobertura. Diga, cobertura. ¿Qué debemos de tener? Los hijos de Seba. Vamos al primer ejemplo. Hechos 19, versículos del 13 al 16. Usted gócese porque usted tiene cobertura. Gócese porque usted está bajo una cobertura. No debemos de salir a la guerra sin cobertura, amén.
Hechos 19, versículos del 13 al 16. Los hijos de Seba. Pablo tenía una cobertura, amén. El apóstol Pablo, su cobertura estaba en Antioquía, en la iglesia de Antioquía. De ahí salió. De Hechos capítulo 13. Pablo, diga, sí tenía cobertura. Estos hombres no tenían cobertura. Y vea, quien no tiene cobertura y sale a la guerra sin ella, vea lo que les pasa. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Se atrevieron a hacer la guerra. Díganlo, se atrevieron a hacer la guerra. Se atrevieron a tomar posiciones de autoridad. Pero diga, sin cobertura. Quisieron sacar espíritus malos diciéndoles: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos mismos dijeron quién era la cobertura de Pablo. ¿Quién era la cobertura de Pablo? Jesús. Y dice: había 7 hijos de un tal Seba, judío. 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, de los exorcistas. Pero respondiendo el espíritu malo, le respondió, ¿por qué? Porque diga, no tenían cobertura. Y dijo: a Jesús conozco. Diga, conozco la cobertura. Y sé quién es Pablo. Y sé quién protege a Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes son? Los hijos de Seba tenían una autoridad, era su papá, pero no era la autoridad correcta. Apúntele, para salir a la guerra debes de tener también la cobertura correcta. Y alguien dígame amén. Porque si no les predico en el internet mejor. Debemos de tener la cobertura, ¿qué? Pablo tenía la cobertura. Los hijos de Seba tenían la cobertura, pero era la incorrecta. Para este tipo de trabajo no les iba a dar la cobertura. Sigo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, porque no estaban con cobertura correcta para esa guerra, pudo más que ellos. Recuerden que eran 7, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo? Directo a la playa, desnudos y heridos. Dile al de al lado: no tenían la cobertura correcta. Y quisieron usar la cobertura correcta. Diga, eso tampoco se puede. No podemos usar una cobertura correcta, diga, de la noche a la mañana. Dígame, no podemos usar una cobertura de la noche a la mañana. Dijeron por Jesús y el que predica Pablo. ¿Qué falló? Dígale al lado, ¿qué falló? Que los que salen descubiertos y no tienen la cobertura correcta y luego no tienen relación con la cobertura, no hay respaldo. Lo repito, no me he quedado solo. Dígale, no está solo. Estoy digiriendo lo que me están enseñando. Para ir a la guerra, es cubierto con la cobertura correcta y con la relación correcta. Tú no puedes decir que tienes cobertura si no hay una relación con lo que te cubre. Me voy. Con esto ya lo puedo liberar y orar y pasar lo que sea. Dile al de al lado, la cobertura necesita relación. Sé quién es Jesús y quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Otro ejemplo, dile al lado, otro ejemplo. El famosísimo rey Saúl quedó sin cobertura. ¿Quién era la cobertura de Saúl? Diga, el profeta Samuel. Es Dios, pero Dios usa a un hombre, amén. La cobertura es Dios, pero Dios usa hombres. Lo repito, la cobertura es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, pero Él usa ¿qué? Hombres. 15:35 de Primera de Samuel. Vas a salir con una autoridad terrible. Lo que a mí me pasó, le doy la gloria y la honra al Señor. En unos momentos les explico.
Pero actívese, por favor. Que sepan que hay una iglesia activa aquí, que tiene cobertura, por favor. Usted acaba de oír un testimonio que fue bajo una cobertura, ¿se dio cuenta? 15:35. ¿Quién era la cobertura de Saúl? Samuel, el profeta Samuel. Y Saúl, se portaba muy mal. Diga, era desobediente. Hacía lo que quería. Lo mandaban a hacer una cosa y acababa haciendo otra. ¿Verdad que aquí nadie hace eso, verdad? Estoy en la iglesia correcta. Yo sé que su cobertura le dice haga esto y usted lo hace, ¿verdad? Entonces estoy en la iglesia correcta. Dile, estás en la iglesia correcta, pastor. Y nunca, dice, después vio Samuel a Saúl en toda su vida, porque Dios lo apartó de él por desobediente. Saúl tenía la cobertura correcta, el profeta correcta, el ungido correcto, al Dios correcto, pero él por desobediente perdió la cobertura y quiso ir a la guerra. Esa fue su última guerra y lo mataron. Y Samuel lloraba a Saúl. ¿Por qué lo lloraba? Diga, era su cobertura. ¿Por qué lo lloraba? Porque sabía que él estaba mal y que no obedecía, que salía a la guerra sin estar cubierto. Y el Señor, vea, cuando uno pierde la cobertura, se arrepentía. Solamente en Génesis 5 y aquí habla de que Dios se arrepiente. Y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Vea cómo fue desechado. Dile al de al lado, nunca salgas a la guerra sin cobertura. Repítamelo, nunca hay que salir a la guerra sin cobertura. 16:1 de Samuel, de primera de Samuel. Y dijo Dios a Samuel, dijo a la cobertura, al hombre de Dios: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no sea rey sobre Israel? Dijo Dios, ya no está mi cobertura sobre él. Te prohíbo que ores por él. A mí sí me ha pasado que Dios me dice, ya no ores por tal. Yo sé lo que le digo, pero eso ya es cuando alguien está muy grave. Dile, ya cuando ya es muy desobediente. Dios le tuvo que decir, ya no lo llores, ya no, mi cobertura ya la perdió. Cuando alguien pierde la cobertura, lo que haga ya no va a ser respaldado. Ya no va a tener nada a su favor. ¿Me está escuchando? Dios le dice a la cobertura, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Quiero que le des la cobertura al próximo rey. Samuel tenía la cobertura, diga, para los reyes. Ahora, tú debes de saber, yo debo de saber, los hombres de Dios debemos de saber la autoridad que tenemos para dar cobertura. A donde yo no tenga autoridad no voy a poder cubrir. ¿Sigo o me voy? Así que a donde hay cobertura te envían tapado, protegido. Y aquí te estoy hablando de gente que salió a la guerra sin cobertura. Usted sabe que estaba en guerra Saúl, ya no estaba sin cobertura, tanto que Dios ya no le hablaba. Gente que está sin cobertura, apunte, Dios no le habla, Dios no le profetiza y Dios no se le aparece. Primera de Samuel 28 del 1 al 6. Alguien alabe a Dios. Esto le va a salvar su vida y su ministerio. No salga a la guerra sin cobertura, no salga. Espere la indicación, porque cuando usted sale bajo la indicación va a ser más bendecido de lo que ya está. Primera de Samuel 28 del 1 al 6. Siento el poder de Dios aquí. Diga, Saúl perdió la cobertura y se le ocurrió ir a la guerra sin cobertura. Cuando alguien se queda sin cobertura, apunte, está a punto de perecer lo que hace o lo que tenía. Aunque antes estuvo ungido.
Yo he visto muchos hombres ungidos que por salirse de cobertura acabaron mal. Eso es una realidad. Se imagina, por eso yo respeto mucho a los hombres que han estado tantos años ministrando bajo el poder y la obediencia. Respete esos hombres, porque esos hombres son dignos de ser honrados, porque se han mantenido durante tantos años. No crea que esto es fácil, esto es de una guerra, amén. Bien, 1 Samuel 28 del 1 al 6, y ahí nos saltamos al versículo 15. Aconteció que en aquellos días los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Diga, David estaba bajo cobertura. Por eso a donde iban lo bendecían, lo contrataban o pasaba algo a su favor. Dice ahí, ya Samuel había muerto. Diga, se murió la cobertura. Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Lo bueno que hizo en su tiempo, hay que reconocérselo, pero después le cuento la historia que sigue. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba sin cobertura. Cuando la gente ya no está con cobertura o va a la guerra sin cobertura, lo primero que se le manifiesta, ¿qué es? Yo he ido al rescate de muchos que están en liberaciones o en unas bronquísimas porque se salieron sin cobertura. Y entonces el diablo viene y te mete el miedo a un nivel mayor porque sabe que estás descubierto, te capta. Y se turbó su corazón en gran manera. Escuche, y consultó Saúl a Dios, pero Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por, diga, Saúl sin cobertura. Y salió a la guerra, ¿cómo? Él aquí hubiera parado y hubiera dicho: yo no salgo a la guerra si tú no vas conmigo. ¿Qué dijo Moisés a Dios? Sin tu cobertura, sin tu presencia, yo no voy. Dígame amén. Nadie se me distraiga. Vine a enseñarle. No deje que el diablo lo distraiga. No deje. Dile al de lado: no puedo salir a la guerra sin cobertura. No debo ir a la guerra sin cobertura, porque lo voy a perder todo y hasta la vida. Versículo 15 del mismo 28 de Primera de Samuel. Y Samuel dice ahí que fue a buscar una divina porque ya no tenía cobertura y tenía que ir a buscar un poder mayor. Y dice que fue una divina y la divina le trajo un demonio. No era Samuel, porque Samuel ya estaba dormido, amén. Y Samuel dijo a Saúl, el que se hacía pasar por Samuel: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado porque estaba sin cobertura, pues los filisteos pelean contra mí. Estaba sin cobertura y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Dile al de al lado: el que está sin cobertura siempre se extravía. Cualquier palabra lo confunde. La palabra que te da la cobertura siempre te va a dar dirección. Aunque sea la palabra más dolorosa y la que no te guste, te va a dar dirección. No salgas a la guerra sin palabra, porque la palabra te cubre. Todos los que salieron a la guerra en el tiempo de Israel sin palabra profética nunca ganaban. No oía a los profetas que les decía:
Dios te ha dado la victoria. Ve, haz esto. Y Dios, que les daba a Israel, diga la victoria. Por eso tú vienes a cada culto, a cada servicio, a recibir una palabra que te trae cobertura y te prepara para la guerra. Alguien alabe a Dios aquí. Usted alabe a Dios. Cada vez que te apartas de la cobertura, dile al de al lado que esa patiza me da el diablo. Aunque tú veas las prédicas por internet, tú puedes ver las prédicas y todas te van a edificar. Puedes ver a muchos pastores, a muchos profetas y evangelistas, pero yo te pregunto, no todos son tus coberturas. Me voy. El domingo te enseñaron una clave que muchos no pusieron atención. Tenemos muchos maestros, tenemos muchos que nos enseñan, pero no todos son tus coberturas. No, dile al de al lado, yo no tengo muchos papás. Porque si tuviera muchos papás, tendría un papá y muchos padrastros. Alguien diga, ¿cierto o no? Cuando tú te buscas un padrastro, no te va a amar igual que un papá. El papá te engendra, el papá te ama, el papá te cuida, el papá te enseña, el papá te deja bendición, el papá te desata. ¿Quieres papá o padrastro? Yo te pregunto. Nada más me contestaron 3. ¿Quieres papá o padrastro? Saúl no tenía papá ya. Los hijos de Seba no tenían. No salgas a la guerra. Te estoy enseñando cosas de alto nivel, de muy alto nivel. Si tú tienes cobertura, a donde te manden, a donde te bendigan, a donde te desaten, vas a dar mucho fruto. Y vas a tener un respaldo. Dile al de lado, ¿como quién? Como el mismo que te envía. Todavía no llego ahí. No, todavía no. Por eso le decían a Pedro, predicas como él, hablas como él. Dile al de al lado, ¿por qué? Porque Jesús era la cobertura. No, yo vine a desatar a 2, 3 aquí. Adán descuidó a Eva. ¿Sí o no, muchachos? Esa se llama cobertura descuidada. También la cobertura puede descuidar a otros. Sonríele al de al lado. Dile, pero no te hagas el loco, tú no estás descuidado. Tú te descuidas. La descuidó. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Descuidó a Eva. Y Eva cayó. Porque dejó de darle una cobertura correcta a Adán. Me están viendo muchos pastores aquí y están dando cobertura maldada. Por eso hay mucha iglesia descuidada, me voy. Por eso hay mucha iglesia sin poder, sin revelación. Porque no está, por eso hay muchos enfermos. ¿Quieres saber dónde hay una cobertura? Hay mucho endemonizado en tu iglesia. Hay mucha bronca dentro de la iglesia. No, me voy a ir de aquí. Me van a amar aquí. Yo estoy hablando como un apóstol de a de veras. No sé qué me está pasando ahora, pero donde hay una cobertura, hay cobertura cuidada y descuidada, no hay un buen crecimiento. Los hijos están creciendo mal, hay mucha desobediencia, hay mucha rebeldía. Yo no sé, pero dile al de al lado que siga, por favor. No hay que descuidar a la casa, no hay que descuidar a la familia, no hay que descuidar, no hay que descuidar. Adán descuidó a Eva y usted sabe lo que pasó. Cuando no hay una buena cobertura, caen en pecado, caen en confusión, caen en desorden, caen mal. ¿Estás escuchando? Cuando no hay una cobertura correcta, eso le está dando al diablo. Yo sé cuando le doy al diablo. Y el diablo lo único que hace es respingar, pero no tiene poder. Cuando hay una cobertura descuidada, no hay argumento, no hay nada. Santo es Dios. Dile al de al lado, no estás descuidado ni te van a descuidar. Dile, cúbreme. Diga, cúbreme. Reprendo al diablo y le cierro la boca en el nombre de Jesús.
tierra descubierto. Todos debemos de tener una ¿qué? Cobertura. Diga, no descuidada. Pastores, diga, no descuides la cobertura. A los pastores Dios les dio una cobertura para que la dieran a otros. Los maestros dan una cobertura. Los pastores dan una cobertura para cuidar. Los maestros dan una cobertura en la enseñanza. Los evangelistas dan una cobertura para que la gente sea salva. Los profetas dan una cobertura para que el pueblo no se desenfrene. Dice la Biblia, sin profecía el pueblo se desenfrena. Los apóstoles dan una cobertura para que el pueblo salga a la guerra. Ahora hay gente que es pastor y quiere ser apóstol y no dan ni una cobertura para la guerra. Por eso cuando sus iglesias quieren ir a la guerra no pueden, porque no está la cobertura correcta. Esa es otra cosa. Si no te dan la cobertura correcta, no vas a poder hacer lo correcto. Alguien diga, sigo aquí, por favor. Escúcheme. Escúcheme. Más adelante le cuento el testimonio. Esto va a ser una locura. Dígale, esto va a ser una locura. Dile al lado, no puedo salir a la guerra con la cabeza descubierta. Tengo que salir con cobertura. Dice la Biblia en Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. Esto es lo que tenemos que hacer. Lucas 9, del 1 al 6. Salir con la cobertura, ¿cómo? Correcta. No salgamos descuidados y sin cobertura. Puedes tener cobertura, pero si estás descuidado no te atrevas. Puedes sufrir daños en el camino. ¿Me entendió? Dile al de al lado, sal bajo una cobertura para que tengas derecho a ciertas bendiciones. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Lo siento, el poder de Dios aquí. Usted no se preocupe, está la presencia aquí. De aquel lado, África, levántate con la cobertura de Dios. Levántate en la cobertura del Espíritu Santo. Levántate en el poder de la palabra. África, Dios te va a restaurar, pero párate en la cobertura correcta. Dígale al de al lado, estoy en la cobertura correcta. Estoy en la palabra correcta. Entonces tengo derecho a estas bendiciones. 9. Y habiendo reunido a sus 12. Dice a sus 12. Jesús tenía ¿cuántos? Suyos, eran sus 12. Usted es mío y yo soy de usted. La cobertura es parte de. Adán era de Eva y Eva era de Adán. Samuel era de David y David era de Samuel. No sé, pero alguien diga gloria a Dios. Reunió a sus 12 discípulos de él y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar ¿qué? Diga, eso hace cobertura. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanarlos. Los envió. ¿Quién los envió? Diga, la cobertura. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas. ¿Qué hacían? El evangelio y sanando por todas partes. Lucas 10. Usted tiene derecho a esas bendiciones que yo le voy a enseñar por estar en cobertura. Dígale, estoy en cobertura. Diga, me alineo a la cobertura. Vine a hablarles de lo que es cobertura, porque luego la gente dice estoy bajo cobertura, pero no los veo con cobertura. La cobertura se ve. La cobertura se siente. Ve mi mano, ¿cómo está mi mano? Diga pelona ahorita.
La cobertura se ve. Dile, lo voy a poner bajo cobertura. ¿Qué se ve ahora? Usted ya sabe que es una mano, pero se ve lo que cubre a la mano. Si usted me tira algo, ¿qué lo va a dañar más? ¿Cubierto o sin cobertura? Usted me puede decir de qué color es la cubierta de mi mano. ¿Qué más es? Es una toalla. Es gruesa. Tapa toda la mano. No deja ningún orificio. Usted identifica y ve. La cobertura se ve. Pero si yo le digo, dígame qué cobertura tengo. ¿Qué me ve? La mugre. La cobertura se ve. Dile al lado, la cobertura se ve. La cobertura se percibe. Se ve. Se siente. Sigo. Dile al de al lado, los apóstoles tenían cobertura. 10 de Lucas. Sigo. Dile al de al lado, estoy bajo cobertura. 10 del 1 al 4. Y luego del 17 al 20. Usted le voy a enseñar los derechos que tiene bajo la cobertura. Amén. Ya sabe que a la guerra no puede salir. ¿Cómo? Sin cobertura. Ni descuidado. Dile al lado, ni descuidado. ¿Qué es una cobertura descuidada? Alguien que no está bien enseñado, ni bien equipado, ni bien entrenado, ni bien orado. Perdónenme, pastores, pero ni ustedes luego tienen buena cobertura. La buena cobertura tiene buena oración, buena palabra, buena revelación, buena autoridad, buena bendición. Jesús daba poder y autoridad. Y a veces ustedes dicen, yo no voy a la guerra. Y si tú no vas, los que están detrás de ti, yo tampoco, papi. Dile al lado, somos hombres de guerra. Y a donde va Jesús voy yo. A donde va el Padre voy yo. Y el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Sigo. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Diga, más cobertura. A Jesús lo seguían las multitudes, pero ¿a cuántos les daba cobertura? Híjole. Diga, por lo menos a 100. Bueno, a 120. Te pueden seguir las multitudes, pero no a todos les das cobertura. Puedes enseñarles a muchos, pero no eres la cobertura de todos. Sigo, ¿verdad? Le estoy hablando a un nivel ministerial. A quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, porque era la cobertura. ¿Quién los envió? Él, al lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe. Diga, que los ponga bajo cobertura. Hay mucha mies, pero pocos son los que están bajo cobertura. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. ¿A dónde? Bajo su cobertura. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Cuando hay cobertura, no te debe de importar si te mandan con los chacales peores de la vida. Le dijo, aquí os envío como ovejas en medio de ¿qué? Tú vas a ir con los peores, a los peores lugares, pero vas bajo mi cobertura. El que es enviado puede ir al peor lugar, pero si va con cobertura, va en el poder de Dios y Dios trayéndole resultados. No, se va a desatar un poder mayor aquí. Se va a desatar una presencia mayor aquí. Se va a desatar, dile, se va a desatar. Y dile, ¿y sobre quién va a venir? Diga, ¿sobre quién va a venir? Diga, ¿sobre quién va a venir? ¿Sobre quién va a venir? Diga, sobre de mí. ¿Va a venir la qué? Dile al de al lado, traigo una kipa y un manto del cielo. Eso es cobertura. Estoy bajo cobertura. Dile al de al lado, va tranquilo todavía.
Dice, y en cualquier casa, dice ahí, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. El que es enviado siempre trae paz, y el que no siempre trae problemas, lo dije. Y si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Vamos al 10 de Lucas, ahí mismo del 17 al 20. Ahorita te explico todo. Quiero que leas, te quiero llevar a la Biblia. Dios quiere que te enseñe. Yo puedo predicar y activar esto, pero Dios quiere que te dé la palabra. Volvieron los 70. ¿Cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? Claro, porque iban cubiertos. Yo no conozco a alguien que va cubierto y regrese. ¿Qué cree que me pasa? No, jamás. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy, creció la cobertura. He aquí os doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañaráis. Dile al de al lado, ¿qué pasa cuando estás bajo cobertura? Dile al de al lado, número 1. Siento el poder de Dios. Preparen sus cabecitas, La cobertura cae en la cabeza. Dice que la unción desciende por la cabeza, igual la cobertura. Primero, ¿cuál es la bendición o qué es lo que debes de hacer para ir a la guerra? Diga, salir cubierto. Dice en Lucas 9 que el Señor Jesús llamó a los 12 y el 10 llamó a 70 y los envió, pero les dio antes ¿qué? Poder y ¿qué? ¿Cómo los mandó a predicar? Cubiertos. ¿Cómo sales tú de aquí? ¿Cómo sales tú? Dile al de al lado, me pongo bajo cobertura. Diga, me pongo bajo cobertura para ir a hacer la guerra. Diga, nos ponemos bajo cobertura. De aquel lado, ponte bajo la cobertura de tu pastor, de tu pastora, del apóstol, del profeta. Ponte bajo esa cobertura. Los 12 se pusieron bajo cobertura. Jesús los puso. Dijo que llamó a 12 para que estuvieran con él. Dios te llamó a este ministerio para que estuvieras bajo cobertura. Y todo el que está aquí sentado y el que está viendo allá se pone bajo cobertura. África se pone bajo cobertura. América se pone bajo cobertura. Lo que sea, se pone bajo cobertura. Alguien diga, me pongo bajo cobertura. Me pongo bajo cobertura. Dile, me pongo bajo cobertura. Dile, ¿qué más bendiciones? Tienes derecho. El que está bajo cobertura, diga, el que está bajo cobertura tiene derecho. Te dije, tiene derecho. Tiene derecho. Tu esposa cuando se casó contigo, desde ahí dijo, da el gasto. Da el gasto. Y tú no le dices, pues consíguete otro. No, tú eres mi marido. Tienes que dar el gasto. Aunque trabajes, le tienes que dar el gasto. Ay, se me fueron las 3 que las mandaron a trabajar. Aunque trabaje tu esposa, tú tienes que dar el gasto, porque tú eres la cobertura. Mi esposa gana mucho dinero, pero yo le doy su gastito. Le gasto y le compro porque yo soy su cobertura. Porque si no le doy de comer, si no la visto, no soy su cobertura. Soy como un inquilino para él, o un objeto sexual solamente. Yo soy su cobertura y la tengo que cubrir, la tengo que tapar. La tengo que tapar, aunque sea más millonaria que yo, la tengo que cubrir. La tengo, no sé, pero el 3 que no les dan ni siquiera nada, no dicen nada aquí. Puedes estar más ungido que yo, pero si yo soy la cobertura, te tengo que cubrir. Puedes predicar mejor que yo, pero si soy tu cobertura, aquí amarra, mantea. Dile al de al lado, tienes que ponerte bajo cobertura. Tienes derecho, quien está bajo cobertura tiene derecho de recibir poder y autoridad de quien lo cubre. Mis hijos, mis ministros tienen el derecho de caminar bajo el poder, bajo la revelación. Jesús les dio poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar los enfermos. Yo te pongo bajo cobertura. Ve y libera al perdido, ve y libera al
Aquea. No, alguien tiene que decir algo aquí. Dile al de al lado: tengo derecho de recibir poder y autoridad. Jesús dice, llamó a los 12 y les dio poder. ¡Pum! No fue por otros, sino a los que tenían. La gente cuando me dice, quiero lo que usted porta, te tengo que poner bajo mi cobertura. Puedo orar por todos, me puedes traer 1000 pastores y oro, pero si no están bajo mi cobertura no van a recibir lo que yo porto, porque lo que los accesa es la relación. Tuve hijas porque tuve una relación con una mujer. No, a muchos se les olvidó. Es mi hijo, pero nunca lo has mantenido. Es mi hija, pero nunca la has vestido. Sigo, paro. Dile al de al lado, estoy bajo cobertura. Y el que está bajo cobertura tiene derecho de recibir lo que la cobertura aporta. 3. Tiene mayor autoridad. Cuando alguien está cubierto y sale a la guerra bajo alguien, no solo tiene el poder y la autoridad que ha venido recibiendo de la misma autoridad, sino que cuando es enviado recibe mayor autoridad y poder. Dice que regresaron los 70, ¿cómo? Y dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Crecieron en la autoridad. Crecieron y les dijo, y Jesús todavía les dijo en ese mismo versículo 17, les doy todavía más poder y autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Le subió el nivel de autoridad en un capítulo. Yo vine a subirte el nivel de la autoridad. Ya no estás en la autoridad que estás ahora. Ya no estás en el poder que estabas antes. Ahora creces, ahora te hago crecer. Ahora, porque cuando Saúl se puso bajo Samuel, creció y hasta profetizó. Cuando David se puso bajo la cobertura de Samuel, creció el muchacho y Dios estaba con él. Crece ahora, crece ahora, crece ahora, crece en autoridad y crece en poder. Mírale al lado, crezco ahora. Les dijo, vayan y salen a todos los enfermos, vayan y echen fuera demonios. Crecieron, los envió, pero cuando lo ejecutaron crecieron. Tú me puedes decir, tengo autoridad, pero creces cuando la ejerces. Ya llegaré ahí de ahí, dile al de al lado que llegue el otro jueves, por favor. Te voy a hacer crecer porque te voy a hacer crecer. Dile al de al lado, tengo mayor poder y autoridad bajo la cobertura. 4. Cuando sales a la guerra con cobertura, sales a recibir bendición por salir en obediencia. Dijo Jesús, cuando vayas y entres a una casa y te pusieren la comida o la agua que te dieran, recíbala. Todo el que sale y está bajo cobertura, a donde van, lo van a bendecir siempre. Y no tienes que decir, el mismo principio te trae la bendición. El mismo principio. Jesús dijo, a donde lleguen y digan paz a vosotros, orad por los enfermos. Y si nos ponen agua y si nos ponen comida, comed. Y nuestra paz estará sobre ahí y la bendición estará sobre de ustedes. Y si no nos quieren ahí, salir, sacudid el polvo de vuestros vestidos, porque ustedes cargan bendición del cielo, cargan cobertura, cargan autoridad, cargan poder. Y como no los honraron, no son dignos de recibir honra, pero como los honraron, reciban la honra. A donde quiera que vayas, te desato bendición. Por eso Jesús les dijo, no lleven alforja, no lleven vestido, no lleven. Dile, ¿por qué? Porque Él sabía que el que es enviado lo bendicen. Porque Él sabía que el que es enviado le suplen. Tú puedes llegar a un lugar sin dinero. Tú puedes llegar a un lugar tú con necesidad, pero como estás bajo cobertura, Dios te va a bendecir. Tú puedes llegar a un lugar con hambre y hasta los tacos llegan. Llegan las migas, llegan los camarones, llega lo que sea.
Tú puedes estar, pero si estás bajo cobertura, te van a accesar y te van a bendecir. Pero ponte bajo cobertura. Los mejores trabajos son para los que están aquí. Las mejores bendiciones son para los que están bajo cobertura. Los mejores negocios son para los que están bajo cobertura. Las mejores revelaciones, las mejores palabras son para los que están bajo cobertura. Dígale al lado: estoy bajo cobertura. Así que la bendición me va a perseguir. Diga: la bendición me va a perseguir. Diga: la bendición me persigue. El Salmo 23:6 dice: y el bien y la misericordia del Señor me seguirán. Pero David se puso en el Salmo 23 bajo cobertura. Te lo sabes, pero yo te lo vine a dar en otro nivel de autoridad. Cuando dices: el Señor es mi pastor y nada me faltará, estás diciendo: el Señor es mi cobertura, el Señor es mi provisión, Él me va a proveer y nada me va a faltar. Y si yo ando en un valle de guerra, de sombra y de muerte, Él va a estar conmigo, porque Él es mi cobertura. Y Él me infundirá aliento, Él me levantará y me va a poner mesa delante de mis enemigos, y me dará la victoria y me dará la masa. No sé, pero alguien tiene que haber entendido esto ahora. ¡Ay! Dile: ¡ay! ¡Ay! Estoy bajo cobertura. Salgo a la guerra bajo cobertura. Tu pastor sale a la guerra con cobertura. Tiene cobertura del cielo. No le des tu vida a cualquier hombre. Me voy. No le entregues tu vida a cualquier hombre, porque tu vida vale la sangre de Cristo. No le entregues tu vida a nadie. No se la des, dásela a los hombres que están bajo cobertura. Porque un hombre que no está bajo cobertura te va a llevar a la muerte, te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la destrucción, te va a llevar a la caída. Pero si estás bajo la cobertura de un hombre, ese hombre te va a llevar a donde nadie te ha llevado, te va a bendecir a donde nadie te ha bendecido, te va a desatar a donde nadie te había desatado, te va a llevar a que seas bendito en la tierra. La Biblia dice: no llaméis a cualquier hermano, y dile: te la van a subir. No llames a cualquiera pastor, o mi pastor, o como quieras decirle, porque te puedes meter en una bronquita. Cuando llegaban y le decían a Jesús: mi Señor, y él decía: ¿qué quieres que haga? Y Jesús les cambiaba la vida. Se ponían bajo cobertura. Diga: ¿cómo? Llegaban y lo adoraban, llegaban y lo alababan, llegaban y lo honraban. ¿Crees que el Hijo de Dios te puede levantar? Y él dijo: sí, creo. Levántate y anda. Y el paralítico ya ni esperó al ángel, se fue. No, dile al de al lado: yo soy bendecido. Y a tu lugar donde vaya, no importa la guerra, importa de lo que estoy cubierto. No importa dónde vivas, sino de lo que estás cubierto. No importa dónde estés, importa de qué estás cubierto. Y el tabernáculo tenía cobertura, y era la gloria y el oro, que hablaba de lo divino, la plata de la redención. Tú estás cubierto de la sangre de Cristo, de la redención, de la verdad. El Señor es mi Dios y es tu Dios. El Señor es mi Padre y es tu Padre. Oraréis así. Los puso bajo cobertura. Enséñanos a orar, enséñanos a poner bajo cobertura. Padre nuestro que estás en los cielos. Te vine a hablar como un apóstol ahora. Ponte bajo cobertura. Ponte bajo la palabra, bajo el Padre Celestial. Voy a acabar. Dile al de al lado: qué bendición tienes cuando estás bajo cobertura. Dígale: puro éxito. Y aunque haya guerra y pierdas una batalla, al final vas a ganar la guerra. Puedes perder batallas, pero te aseguro que la guerra no. A donde llegaba David, la mano del Señor estaba con él. A donde vayas, la mano del Señor va a estar contigo. Yo te desato ahora para caminar en el poder, para caminar en la gloria y en la presencia. Aunque te pares a hablar 10 minutos, se va a conmover todo un estadio. Se van a remover los infiernos. Los demonios van a salir, porque estás bajo una cobertura. Dile al de al lado: no salgo a la guerra sin cobertura.
Quiero éxito. Dice que fueron los apóstoles y regresaron como exitosos. Tú puedes leer Lucas 9:10. Ahí dice que regresaron con éxito. Puedes leer Lucas 10:17. Y Jesús les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aún dice: en tu nombre se nos sujetan. Diga, eso se llama éxito. Éxito en la familia, éxito en la escuela, éxito donde quiera que vayas, porque estás bajo cobertura, bajo palabra, bajo oración, bajo revelación, bajo obediencia, bajo la administración del poder del Espíritu Santo. Quiero acabar con esto. En la noche, en la madrugada, dile de al lado, la noche, en la madrugada, en las horas importantes de la guerra, yo estaba dormido. Y en un momento vi todo así prendido, todo alrededor. Todo se estaba quemando, incendiando. Pero sabía que no era un fuego bueno, era algo de juicio. Pero todo el fuego estaba alrededor de mí. Yo estaba acostado así, tapado todo de aquí hasta abajo, menos la cara. Estaba tapado, era como una cobija gruesa. Y de repente se me paró algo. Esta era mi cabeza y se me paró algo. Y yo dije: Satanás, te reprendo. Pero cuando yo empecé a decir eso, mi esposa me empezó a levantar. ¿Estás soñando? ¿Qué te pasa? Le digo: es el diablo, lo estoy reprendiendo. Y dice que ella tenía el pie afuera y hasta lo metió. A la primera se fue. Le dije 3 veces que se largara. Y yo me quedé. Porque yo siempre, antes de predicar, estoy hablando con Dios para que me cargue de revelación. Yo me cargo de revelación. Por eso usted me ve hablar. Yo tengo escrito, pero me cargo. Y entendí que la cobertura que tengo es gruesa. Porque él nada más se paró. Y cuando se paró, obedeció a la primera. Le dije: en el nombre de Jesús, sale. Y entendí que todo lo que pasa alrededor, mientras estés cubierto, no te va a dañar. Esa es la cobertura que tenemos. Y te desato que estás cubierto como el pastor. Solamente la cara no, porque tengo que ver. La boca no, porque tengo que ver. Pero esa cobertura viene sobre de ti. La desato ahora. Desato la cobertura sobre tu cabeza. Desato el manto sobre tu cabeza ahora. Desato la presencia ahora de Pasaya aquí, amá. Lo desato ahora. El diablo responde a tu palabra en el nombre de Jesús. A la hora, en el nombre de Jesús, dile: deja mi familia, deja el lugar, deja lo que sea. Porque él me quiso atacar, pero vi, Dios me mostró en que estaba cubierto. Y era esa cobija, y es esa palabra. Y le dije a Dios: eso es lo que me cubre, eso es lo que tienes, eso es lo que tengo. Y si yo estoy cubierto, te cubro con lo mismo que me cubre. Y aunque él venga y se te pare, nunca había tenido una experiencia así. Sentí esa fuerza de ese demonio, era tan fuerte. Pero en el nombre de Jesús se fue. Se te puede parar cualquier demonio, se te puede parar cualquier circunstancia, pero en el nombre de Jesús suéltala y va a salir de donde esté. Va a salir. Va a salir. Dile al de al lado: va a salir. Yo te digo algo. Yo te profeticé que 40 días iban a ser terribles. En el 10 de abril. Y todavía faltan esos días. Yo te digo algo: te pongo bajo la cobertura ahora. No importa si viene la tercera guerra mundial, Dios nos va a cuidar. No importa si viene otra pandemia, Dios nos va a cuidar. Yo te puedo decir con toda seguridad, y hoy más que nunca, por lo que Dios me reveló. Tú sabes cómo soy, que cuando Dios me revela algo y me muestra algo, yo le creo con todas mis fuerzas. Eso es lo que estamos protegidos. Eso es lo que te protege. Eso es lo que está sobre de ti. Tu familia va a salir adelante, tú vas a salir adelante. Vamos a predicar junto en las naciones. Vamos a salir a hablarle a los pastores. Vamos a salir a llevar el reino bajo la cobertura que Dios nos ha dado. Dile al de al lado: estoy cubierto. Pero no cometas el error, diga, de salir sin cobertura.
todo me cubría menos la cara. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual necesitas los ojos para ver, la boca para hablar, los oídos para oír. Fue algo increíble. No se me va a olvidar lo que sentí cuando ese demonio se me paró. No te voy a decir que sentí cosquillas. Sentí, dice mi esposa, que así estaba. Para mí fue en segundos pasar de una dimensión a otra. Estaba en esa dimensión y cuando me paré reprendiendo. Y todavía me fijé, si todavía estaba ahí, ya no había nadie. Dije, a lo mejor se fue al baño. Dígale al lado, me pongo bajo cobertura. Levántese de ahí, póngase bajo cobertura. Levante sus manos. Todo lo que hagamos bajo cobertura va a prosperar, va a fructificar. Si usted pensaba que nadie lo quería, véase todo lo que se ha hecho por usted. Vea todo lo que se ora diario. Diario está abierta la iglesia. Quiero que escuchen las naciones. Si nosotros, que somos una iglesia mediana, tenemos abierto diario, cuánto más los que tienen iglesias grandes. Dedíquense a orar de veras. La oración trae cobertura. Dedíquense a predicar diario. La predicación trae cobertura. Levante sus manos y dígale al Señor: jamás salgo sin cobertura a la guerra. Jamás hago las cosas sin tu autorización. Dígale: jamás me despego de tu palabra. Jamás me despego del Espíritu Santo. Jamás, diga jamás. Resistiré como David. Si soy perseguido, atacado, no importa, pero bajo cobertura. David fue criticado, perseguido. David fue ahí, lo quisieron matar, pero permaneció bajo cobertura. Yo te pongo bajo cobertura ahora, en el nombre de Jesús. Sé que lo que viene al mundo, va a venir catástrofes, va a venir fuego, van a venir cosas, pero estaba alrededor de nosotros. La cobertura está sobre nosotros. Los catástrofes están fuera de nosotros. Pongo a todos aquí y allá, los que no pudieron venir, los que no están, aunque no estén tus hijos. Levanta tu voz y pon a tus hijos bajo cobertura. Quiero oírlos que pongan a sus familias. No importa que estén en Estados Unidos, hermano, hermana. No importa dónde estén. Tú tienes el poder bajo la oración de poner bajo cobertura, bajo la palabra. Padre Dios, Abraham oró por Lot y lo puso bajo cobertura. Que él se haya salido fue su problema de él, pero Abraham lo puso bajo cobertura. Los hombres de Dios tenemos esa bendición de poner bajo una cobertura real la presencia de Masaya. Soy ahí, amar. Dios cambia su historia, Dios cambia sus vidas. Ponlos bajo la cobertura. Ponlo, porque lo que viene en los próximos días va a impactar, pero Dios ya nos había avisado. Pongo a todos los que ven, a los africanos, a los de América, a los de Europa, de cualquier parte del mundo, pastores, los pongo bajo una cobertura. Busquen una cobertura, busquen a Dios, busquen al Padre Celestial. Anden con hombres que dan cobertura de a de veras. Ore, no pare. Le voy a dar otros minutos para que ore. Le dije que orara por su familia. Le dije que orara por su esposa, por sus hijos. Ore en el nombre de Jesús. Declaro que Dios sana de anemia y de toda resistencia a la insulina. Isabel Alonso, en el nombre de Jesús, y le dan la gerencia que espera. En el nombre de Jesús. Christopher, Dios te abre puertas ahora para el trabajo y te aleja de malas amistades. Christopher, que estás aquí, oro por ti en el nombre de Jesucristo. Dile al Señor: nos ponemos bajo cobertura. Sabemos que los días son malos, pero el que está bajo cobertura, ¿dónde vas? Oro por tu alimentación, oro por tu vida, oro por el poder, oro por la palabra, oro por tus negocios, oro por todo, oro por tu economía, ore. Le dije que orara. Yo no oigo a nadie levantar la voz ahora. Quiero que pongas bajo cobertura lo que tienes, en el nombre de Jesús. Si tú estás bajo cobertura, puedes poner bajo cobertura. Si estás bajo una palabra, puedes poner a alguien bajo palabra. En el nombre de Jesús.
Desato bendición. Todas las iglesias que están bajo esta cobertura, todos los pastores que están bajo esta cobertura y esta visión, ahora son protegidos y guardados y bendecidos. Padre Dios, en el nombre de Jesús pido que seamos guardados. Pido ahora tu ayuda, tu sostén, en el nombre de Jesús. Vamos, cántala, vamos, cántala. Estamos bajo cobertura ya. A los que vinieron por primera vez a la iglesia, si quieren ponerse bajo cobertura, tienen que entregarle su vida a Jesucristo. Esa es la primer cobertura, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú que me estás escuchando en las naciones, ¿quieres la cobertura? Lo primero que tienes que hacer es aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y Él te va a cubrir con su sangre. Los que vinieron por primera vez, quieren la cobertura, vengan aquí para que yo ore por ustedes. Pasen aquí. Y los que están allá en la pantalla, acérquense. Apláudale a Dios, ahí vienen. Hay salvación en la casa de Dios. Ayúdenme, 3 ministros aquí, 3 ministros, rápido. Quieren la cobertura de Dios, acéptelo como su único y suficiente Salvador. Acéptalo. ¿Cuál es la cobertura? Reconocer con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Van a repetir conmigo esta oración y los de aquel lado. Cuando hay cobertura hay salvación, porque la gente entiende que Jesús es el único que salva. Él es la cobertura de la vida en abundancia y la vida eterna. Repitan conmigo, atrás de ellos. Repitan conmigo: Señor Jesús, este día me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a la vieja manera de vivir. Dejo de caminar en la corriente de este mundo. Ya no opera sobre de mí el espíritu de la potestad del aire. Me salgo de su poder y de su dominio. Ahora abro mi corazón y te reconozco como el único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, entra a mi vida. A partir de hoy me pongo bajo tu cobertura, bajo tu sangre y bajo tu salvación. Ahora tu Padre Jesús es mi Padre. Y todo esto lo hago y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Ya son hijos del reino, ya están bajo una cobertura. Crezcan, obedezcan. Yahweh, pasen a su lugar. O si no, le cambiamos, nada más porque eso no es bíblico. No, ella tiene que estar sujeta a ti. Yuju a todos los de aquí. Hombres, si ustedes dan gasto, les va a venir más bendición. Apártenme el talento, por favor. Tome su ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos estos hombres y estas mujeres que se alinean, Dios, a los principios. Caminamos en la guerra bajo cobertura. Gracias, Dios, te agradezco por lo que me permitiste experimentar, por la revelación que me has dado y que me darás. Gracias, Señor, porque me has mostrado que estoy cubierto, y así quiero estar, con esa cobertura y esa autoridad, para seguir siendo de bendición para las naciones y para todos tus hijos y tus siervos. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos, bendigo esos hombres, Dios, que van a empezar a dar gasto, que van a ser más bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hágalo.